Un par de minutos. Pedro está en Valdepeñas, en Ciudad Real. Desde allí nos recibe en la terraza de su casa. Tiene 74 años, 74, divorciado hace 37 años. Actualmente tiene una hija, tuvo dos y tiene dos nietos preciosos. Pedro, buenas tardes otra vez. Hola, buenas tardes. ¿Qué temperatura más o menos tenéis en Valdepeñas hoy? Pues ahora mismo, si quieres que te diga, no lo sé exacto, pero no hay Buena mucha. temperatura esa. Muy bien, una temperatura ideal. Bueno, mira, ideal. No hace falta decirlo grado. ¿Qué temperatura hace? Ideal. ¿Ya está? Eso es la mejor respuesta. Bueno, hay muchas cosas que hablar con Pedro. Él me ha contado muchas cosas y a Miguel, a su redactor. Y yo he sacado, Pedro, un titular de algo que tú me has dicho. Ramón, siento que en soledad estoy perdiendo el tiempo. Así es. ¿Qué razón tienes? Así es. Se quedó solo con 29 años, pero desde entonces tú no has dejado de intentarlo y eso me gusta. Pues no, hay que intentarlo. Hay que seguir intentando y hasta que se consiga. No siempre se consigue, pero lo que está claro que uno en casa, sin hacer nada por conseguirlo, nadie llega a la puerta de nadie a darte la ayuda. Uno tiene que poner fuerza en eso, tiene que querer hacerlo y tiene que intentarlo, porque si no, no se consigue, ¿verdad, Pedro? Y aquí dentro no viene nadie. Está claro. Voy a ponerte una canción, ¿qué te parece? Pues muy bien. Una canción que yo creo que te gusta, que está aquí en el bote de tu sitio en compañía y que tiene que ver un poquito con lo que nos va a contar a continuación nuestro primer invitado, Pedro. La vida va pasando y hay que mirar el reloj. Que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. El tiempo solo es tiempo perdido, como esa versión del reloj que cantaba el mexicano Luis Miguel, una de las canciones favoritas de Pedro, nuestro invitado. Esa sensación, ¿cómo la vives tú, Pedro? Que pase un día, que pase otro día, que sigas estando solo y que tengas ese sentimiento de perder el tiempo día a día. Pues sí, mira, piensa uno que a pesar de tenerlo todo, pues te falta todo, porque cuando te encierras en tu piso... Pues... Qué bonito, para Pedro, esa frase me ha encantado. Esta es para marcar. A pesar de tenerlo todo, me falta todo. Me ha encantado, Exacto. Pedro, esa frase. Exacto. Que te he interrumpido, perdona, es que me ha parecido oportuno interrumpirte porque la frase es para pensar. No, correcto. Sí, porque, bueno, dices, lo tienes todo y para qué te vales y luego cuando no estás haciendo nada, luego vienes a casa, te encierras y, bueno, como no le hables a las paredes, pues aquí no te escucha nadie. Por eso hoy está conmigo en compañía, buscando una compañera de vida que quizás sea usted, señora, que está viendo esta tarde de martes nuestro programa En Compañía. Él quiere recuperar todo ese tiempo, él sabe que todo no se puede recuperar, lo que ha pasado, pasado está. Hay que mirar en el presente y por supuesto en el futuro. Él ha viajado por toda España, por la costa, por Galicia, por Andalucía, pero solo, dice, en cuanto pase todo esto quiero volver a viajar, pero quiero hacerlo en compañía de alguien. Aprovechar los años que tengan por delante juntos. Tu familia, un apoyo muy importante en toda tu vida, ¿verdad, Pedro? Pues sí, sobre todo la familia es lo primero. La familia siempre tiene que ser lo primero. Por eso, permíteme que charle con alguien muy especial para ti, que es tu hermana Petra, que está en Barcelona, que es donde reside pues prácticamente desde toda la vida. Petra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de saludarte. Lo mismo le digo. ¿Le está escuchando su hermano Pedro, Petra? Sí, lo estoy escuchando. Puede saludarle si quiere. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Hola, Petra. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien. ¿Cómo llevas bien. el encierro? Bien, está muy bien. Sí, vamos ya mejorcitos. Me alegro. Gracias. Por aquí también vamos muy bien.
Me alegro mucho, me alegro. Querida Petra, gracias por cedernos un poquito de tu tiempo. Tú me vas a ayudar mucho, usted me va a ayudar mucho, hablando de su hermano, este chaval que en su día, luego lo contaremos, fue a Barcelona, que se quedó en su casa hasta que inició su vida profesional y personal allí en Barcelona. ¿Cómo es este chico que tengo sentado ahora mismito en su casa de Valdepeñas? ¿Cómo es Pedro, Petra? Pues para mí es fantástico. Es una persona muy, muy buena, muy servicial. Siempre está ahí que lo necesitas. Sí. Usted que le conoce bien, Petra, siempre me gusta preguntarles a ustedes, que son familiares, ¿cómo tendría que ser esa señora que encaje en forma de ser, en personalidad, bien con su hermano Pedro? Bueno, pues yo pienso que debe de ser una señora que los genios sean compatibles, porque eso es muy importante. Mira, que los genios sean compatibles, eso está bien. Claro que sí, sí, eso es muy importante. Al final, compenetrarse en la vida, Petra, es lo esencial para llevarse bien en pareja, ¿verdad? Es el todo, sí. Bueno, pues yo me voy a quedar charlando con él, nos va a contar parte de su vida. En esa vida saldrá usted cuando Pedro llega a Barcelona y se queda en su casa. Y yo le agradezco muchísimo su tiempo. De nada, no se preocupe. ¿Puede despedirse de su hermano? Pedro. Hola. Venga, bueno, venga, que lo paséis muy bien. Que me alegro todo lo mejor para ti. Venga, gracias. un abrazo. Dios. Pues el saludo para Petra, que está actualmente en Barcelona, donde reside toda la vida, y ahora la van a ver aparecer de nuevo en este relato de este chico de 74 años llamado Pedro, que nació en Torrenueva, en Ciudad Real. Allí fue donde nació, quinto de 7 hermanos. Esa es la familia numerosa donde él empezó su vida. Fuiste a nacer a Torrenueva porque era el pueblo más cercano. ¿Y cómo recuerdas esos primeros recuerdos de la infancia que todos tenemos? ¿Qué es lo primero que te viene a ti a la cabeza de tu infancia, querido Pedro? Ahí está la foto familiar. Bueno, pues los primeros recuerdos es de cuando estaba en aquel cortijo, que estábamos concretamente en la Caminera, que se llama, mi padre estaba de guarda. Y bueno, pues aquellos recuerdos de por allí, por los campos aquellos, y luego pues a empezar a hacer, en cuanto que era un poquito mayor, a empezar a ir haciendo lo que uno podía. De chico, rápidamente os desplazáis a Valdepeñas, ¿verdad, Pedro? Sí, cuando tenía aproximadamente 6 años, de 5 y 6, mis padres se deciden de dejar el trabajo y venir a Valdepeñas y establecerse comprando tierras y dedicándonos al campo. Hoy hemos empezado el programa, Pedro, como has visto, con una maestra en el colegio de En Compañía, pero tú el colegio lo pisaste poco. Pues la verdad es que sí, lo pisé muy poco porque iba muy poquito, porque te llevaban al campo para que fueras aprendiendo. Luego sí es verdad que cuando ya iba siendo un poquito más mayorcito, mi padre nos mandaba a estudiar a un profesor particular por la noche, y así aprendimos un poco para podernos valer por nosotros mismos. ¿Se han dado cuenta? Pedro habla del padre y no habla mucho de la madre, porque la perdió siendo un niño. Con 9 años perdiste a mamá. ¿Tienes recuerdos en tu cabecita, en el corazón de mamá? Sí, la recuerdo. La recuerdo ya cuando ya estaba enferma y aquellos últimos años que estuvo enferma y sí, la recuerdo. Pues un niño, como les digo, la dureza de la pérdida de una madre, eso es imborrable, ¿no? En la memoria de nuestro invitado, de Pedro. Así fue creciendo este chaval, como tantos y tantos de aquella época que tuvieron pocas oportunidades de estudiar o ninguna, y que tuvieron que implicar todo su tiempo vital para trabajar, en este caso en el campo, como miles y miles
de chicos y chicas de esta tierra. Así nos plantamos en un Pedro con 19 años, que un día, allí en Valdepeñas es una localidad grande y también lo era en la época que estamos hablando, se cruzó con una chica que no había visto nunca, que no conocía de nada. Y Pedro, te llamó la atención. ¿Cómo era esta chica? Cuéntame. Bueno, pues era una chica jovencita, delgadita y que prácticamente no la conocía. Empezamos a hablar y así nos conocimos. Se gustaron rápidamente, fueron quedando más fines de semana y de hecho me cuentas que un poquito ese arranque de noviazgo es de fines de semana. Pues sí, claro que yo trabajaba en el campo y solo salíamos el fin de semana, o sea, el domingo un ratito a pasear y según cómo estaba la cosa, si había dinero, pues iba al cine y si no, pues a pasear y tomar alguna cosita. ¿Cuánto costaba el cine entonces, Pedro? Pues a última hora costaba 18 pesetas. 18 pesetas. ¿Y qué películas echaban entonces? ¿Que recuerdes tú así? Bueno, pues muchas películas españolas. Y bueno, hay una que por aquella época todavía para nosotros era como muy adelantada. Sara Montiel, de Noches de Casablanca. Noches de Casablanca, de la paisana Sara Montiel de aquí, qué buena. Exactamente. Y mucha española, películas del oeste y todo esto. Sí, nosotros las echamos aquí todas las tardes. Hoy cuando acabe el programa echamos La gran matanza de los Sioux con Joseph Cotten. Es un película en esto, de las de toda la vida que uno la ve y dice, la voy a ver otra vez porque me ha quedado algún Sioux vivo. Me siguen gustando. Como los matan a todos aquí antes, mataban a todos los indios, a los vaqueros no, pero los indios los pobres los mataban a todos, pobrecitos. Bueno, pues hoy echamos esta peli cuando acabe en compañía. Lo recordaba también aquellas películas de aquellos tiempos en el cine en Valdepeñas. Y así fue ese noviazgo, oye, y pasear y esas cosas, claro, no se hacía más con las chicas entonces. Sí, nada más. Muy poco tiempo, porque estuve muy poco tiempo, porque luego ya me cogió la mili. Y ¿dónde te toca servir en la mili? Pues fui a Colmenar Viejo, a Madrid, y allí hice campamento. ¿Y luego a Getafe? Y luego a Getafe. Vale. Artillería entera al campo de aviación. Ahí está la foto que nos ha enviado Pedro, jurando bandera. En esas imágenes, bueno, pues que se tienen de recuerdo de toda la vida cuando el servicio militar era obligatorio en este país, ¿no? Oye, Pedro, hay una anécdota muy bonita. Claro, volví a Valdepeñas a ver a la familia, a ver a la novia, entonces no era como ahora. Había muchos menos coches, no había dinero para coger y volvía haciendo autostop. Un día se vino en una ambulancia, le paró una ambulancia con el enfermo dentro. ¿Y tú qué hiciste? ¿Te montaste allí? Pues yo ni corto ni perezoso, me dijeron que si quería acompañar al enfermo y decirle por dónde era el camino, que no lo sabían, dado que entonces no había los adelantos que hay ahora para saber los caminos. O sea, que hiciste de GPS. Exactamente. Y les dije, mire, vamos por el mismo camino y os puedo llevar casi al pueblo. Iban a Infantes y yo iba a Valdepeñas, con lo cual me llevaron hasta la puerta de mi casa. Mira, anécdotas que recuerda de aquella época. Bueno, pues se licenció del servicio militar y con 23 años, y ya lógicamente pensando en el futuro, entonces la mili era como esa etapa a la que había que llegar y a partir de ahí ya buscarse seriamente la vida si uno quería casarse en caso de que tuviese novia como tenía Pedro. La salida, pues la salida tiene que ver, la señora que hemos escuchado hace un ratito, Petra vivía ya en Barcelona, su hermana, y le dijo, hermano, vente para aquí hay mucha industria, hay mucho trabajo, se paga bien. Pues Pedro tuvo que hacer el atillo, como tantos y tantos y tantos paisanos de esta tierra de Pedro, que tuvieron que irse a distintas zonas de España, donde en aquel momento pues había una economía más boyante y sobre todo donde había trabajo. Y rumbo a Barcelona se fue Pedro, se instaló en casa de su hermana Petra, con la que hemos hablado, como les digo, hace un ratito, y allí te colocas, primero en el campo, que es lo que sabías, luego en la construcción y luego en una fábrica textil. Sí.
¿Qué tal el acoplarte a Barcelona, Pedro? Bueno, pues yo muy bien. Mira qué aspecto tenías ahí. Trabajo. Mira esa foto que maja. Sí. Ahí ya empezabas a ser un poco donante, ¿eh? Un poco descapotable. Sí, en Amili empecé a ser donante. Oye, cuéntame, ¿qué tal la llegada a Barcelona? Bueno, pues la llegada a Barcelona lo ves todo un poco extraño, pero la verdad es que yo como llegaba, que iba a casa de mi hermana y estaba mi hermana, mi cuñado y mi sobrino, pues a mí pues me fue bastante bien. Estabas arropado ahí por tu hermana y por la familia. Estaba arropado con ella y muy bien. Enseguida empecé a trabajar y bueno, me metí en la fábrica que es donde la ilusión que llevaba de meterme en una fábrica de textil que tenía allí al ladito mismo, y allí empecé a trabajar y estuve 18 años trabajando allí. Oye, Pedro, claro, volvemos a lo de antes. En aquellos tiempos móviles no había, podrías llamar de vez en cuando a tu chica Valdepeñas por teléfono y luego, cuando podías, vendrías a verla. Yo creo, Barcelona a Valdepeñas habrá 600 y pico, ¿no? 650. 650 kilómetros, he echado bien el cálculo. En ese tiempo que estuviste trabajando en Barcelona, en esta primera etapa, con novia en Valdepeñas, ¿cuántas veces pudiste verla? Pues no recuerdo exactamente, pero no más de 3 o 4 veces. En 2 años y pico. En 2 años. Fíjense, no es fácil eso, ¿eh? En las relaciones de antes, y aquí en este programa salen mucho, en aquellas épocas cuando alguno de los dos se tenía que desplazar, el verse era algo prácticamente imposible. Eso va a afectar luego a la relación, como muchas veces nos han contado aquí. Siguieron charlando, pasaron estos 2 años, se habían visto 3 o 4 veces, como nos acaba de decir Pedro, pero ya iban planificando la boda, ese era el futuro inmediato, y te vas a casar con 25 años, sin apenas haber visto a tu novia en estos 2 años, en tu pueblo, en la Iglesia Mayor de Valdepeñas, un 7 de agosto del año 1971. ¿Qué tal esa boda? Bueno, pues fue una boda, como vulgarmente se dice, sin pena ni gloria. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque yo llegué exactamente para el día de antes para la boda. No había prácticamente relación y nos fuimos a los 2 días siguientes de la boda, nos fuimos otra vez para Barcelona. O sea, con lo cual, pues prácticamente no hay recuerdos. Pues qué frío todo, ¿no, Pedro? Sí. Esto que hicieron era el arranque de una relación que había sido fría porque era inexistente. Se habían visto 3 veces en 2 años, prácticamente no habían hablado. Pasaron por ese proceso que era casarse para irse a vivir juntos. ¿Directamente os fuisteis a Barcelona, al de 2 días? Sí, directo. Tú ya estabas adaptado, ya estabas con tu trabajo, donde has estado muchos años. ¿Cómo se siente tu mujer cuando llega a Barcelona, una gran ciudad? ¿Cómo sale ella del pueblo y encaja en la nueva vida? Pues no muy bien. No muy bien. No encaja. No. No le agradaba aquello y no le gustaba. Pues como pueden escuchar, Pedro tenía prácticamente todo en contra, ¿no? Los primeros meses ya se dio cuenta de que aquello iba a regular, pero sobre todo Pedro se dio cuenta de lo más importante en la vida, que se había casado con una chica a la que no conocía, ni tampoco la chica le conocía a él, no se conocía. No, ninguno de los dos. Esto que está contando Pedro lo he escuchado en este salón y en este programa muchísimas veces. Muchísimas veces. Es uno de los grandes errores de aquella época, que las chicas y los chicos no se conocían y de repente comenzaban a convivir con lo difícil que es prácticamente sin conocerse. ¿Qué descubrió Pedro? Pues que no tenían casi nada en común, ¿verdad, Pedro? Sí, exacto.
éramos totalmente diferentes el uno al otro. Así es muy difícil convivir, ¿verdad? Muy difícil, muy difícil. Bueno, así todo, lo intentaron. Entonces había que tirar para adelante, había que seguir con la pareja, siempre pensando que igual algún día aquello podía cambiar y podía convertirse en un matrimonio donde se conociesen. En ese proceso de conocerse fueron papás, tuvieron 2 niñas preciosas. A principios de julio del 72 nació su hija mayor y a finales de julio del 73 la pequeña. Me dice Pedro, y lo he subrayado aquí, algo muy bonito, ¿no? Y me siento totalmente identificado, Pedro, contigo, porque yo también tengo 2 niñas y todo lo que tú dices yo lo subrayo. Dice, siempre han sido la alegría de mi vida. Desde que nacieron, todo lo que he hecho ha sido por y para ellas. Eso se siente cuando uno es padre, ¿verdad, Pedro? Sí, correcto. ¿La llegada de las hijas os unió o no? No. Las cosas fueron cada vez a peor, porque cada vez había más problemas. Las hijas eran otro problema. ¿Por qué eran otro problema? Bueno, pues porque no había relación correcta, ella no se sentía a gusto allí y pues fíjense, en vez de unir al matrimonio las hijas, en vez de encontrar una solución en ese pasar de los meses en el matrimonio, todo fue a peor. Me dice Pedro que cada vez discutían más, que no se ponían de acuerdo prácticamente en casi nada y luego ya con las niñas de por medio, pues me dice Pedro que todo se complicó. No espero mucho más, Pedro. Vio que allí no había salida, que aquello no tenía solución y con 29 años, después de 4 años de matrimonio, te separas. ¿Cómo es ese proceso de separación? ¿Cómo arrancas tu vida después de ese momento complicado, me imagino? Bueno, pues cuando ves que las cosas no funcionan y que tienes 2 niñas pequeñitas allí, que las cosas no te gustan como están, pues decidí buscar colegio para ponerlas a ellas en unos colegios. Las metí en una guardería de monjas y para que no le faltara de nada y yo poder seguir trabajando. Claro, en aquella época era así, ¿no? Se quedó a cargo de las hijas Pedro, tenían 23 y 11 meses, fíjense. Aquel colegio de monjas fue la solución para Pedro, donde iban a estar mejor tratadas. En aquella época era una salida estupenda. ¿Y tú qué haces? ¿Dónde te vas a vivir? ¿Cómo reinicias tu vida? Yo me fui a un piso con un matrimonio mayor. Me alquilaron una habitación con derecho a cuando iban mis hijas los fines de semana, pues tenerlas con ellas también. Y ya cuando las niñas crecieron, ya se fueron para Valdepeñas con su madre y tú viaje de Barcelona para verlas. Para acá, correcto. Sí. Por eso me dice Pedro de memoria, Ramón, me conozco la carretera Barcelona-Valdepeñas, Valdepeñas-Barcelona de memoria, son 650 kilómetros. Mejor que un GPS, como hizo el día que se montó en la ambulancia. Te amoldaste a la vida del trabajo, una empresa de jardines, me cuenta. Ya no llega un momento. Yo, Pedro, te voy a decir una cosa. Llevamos hechos 1016 programas. Esta semana cumplimos 4 años de En Compañía. Y esto que voy a contar yo, y si me permites lo voy a contar yo, es de las cosas más duras que yo he contado aquí. Y yo sé que prefieres que lo cuente yo. Como les digo, Pedro tenía a sus hijas en Valdepeñas, iba a verlas todo lo que podía, a veces se las llevaba a Barcelona, en fin, pues en ese proceso de un matrimonio separado con dos chicas, ¿no? En uno de esos viajes, a veces cuando tenían vacaciones y se repartían los días, Pedro iba conduciendo y al poco de pasar Zaragoza se salió de la carretera. Eran, recuerda Pedro, las 5 de la mañana. Y un golpe. Ese es el recuerdo que tiene Pedro de ese momento que se te queda grabado de por vida, ¿no?
el accidente fue muy fuerte y en ese accidente perdió a su hija mayor. Me dice el pobre Pedro: Ramón, el momento más duro de mi vida. No vas a tener otro igual de duro, Pedro. No, más imposible ya. Más imposible. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué quieren que les cuente después de esto, ¿no? Pues que Pedro, nuestro invitado de hoy, se hundió, las pasó canutas. ¿Cómo fuiste saliendo de eso, Pedro? ¿Cómo se sale de eso? Bueno, pues mira, de esto se sale enfocando en que me quedaba otra y trabajar y trabajar y trabajar. El No estar parado. trabajar te quitaba un poco de pensar en lo que había sucedido, ¿verdad? Trabajar, mientras que estabas trabajando, pues no piensas. Y luego, pues bueno, pues saber que te quedaba otra hija, que una se había marchado, pero que la otra había que hacer todo lo que se pudiera y más por ella. Volcarte en la pequeña. Pues una lección de vida la que nos está dando Pedro. Sí. Da miedo hasta pensarlo, ¿eh? Da miedo hasta pensarlo. Pero a Pedro le tocó esta desgracia. Y la vida siguió, y él siguió trabajando, y él siguió volcándose en su hija pequeña, y fue saliendo poquito a poquito de aquel horror, ¿no? Una compañera de trabajo, pues con el paso del tiempo le dijo: Pedro, tengo una compañera de trabajo, también yo, que es buenísima, que no la conoces, que igual, joder, podías quedar con ella para hablar. Pedro no tenía ganas de nada, ni tenía ánimos para nada, ¿no? No es fácil superar ese mazazo. Yo creo que nunca se supera, se aprende a vivir con ello, se aprende a dominar el dolor, se aprende a seguir adelante. Pero esta chica insistió: oye, ¿por qué no vienes a conocer a mi amiga, que yo creo que os vais a llevar muy bien? Pedro, no, que no voy, que no quiero conocerla, que no estoy yo para estas cosas ahora. Y un día le dice esta chica: oye, Pedro, que se me ha roto el lavabo de casa, tú que eres un manitas, ¿por qué no vienes a arreglarme el lavabo? Y tú fuiste para allí. ¿Y qué pasó allí cuando llegaste a arreglar el lavabo? Pues nada, llegué, efectivamente el lavabo estaba roto y me puse a arreglarlo, era el desagüe, y cuando estaba allí tumbado en el lavabo, boca arriba mirando para arriba, viene la dueña, la amiga, y me dice: Pedro, sal, que hay una persona que te quiere conocer. Y era esta chica. La había llamado, la había puesto para que... Tu amiga te lo había organizado de esa manera, ¿verdad? Lo había organizado de esa manera. Bueno, pues Pedro se negaba, pero al final ella, que había echado ilusión en aquella posible reunión, organizó todo esto para que Pedro estuviese en su casa. Llamó a la otra chica, allí se conocieron, una chica 14 años menor que Pedro. Pedro tenía entonces 47, ella 33, era viuda, tenía una niña pequeña de 11 años. Y bueno, pues empezaron a charlar, empezaron a ver que se llevaban fenomenal, comenzaron a convivir. De hecho, se fue también, lógicamente, con la niña al piso de Pedro. Y allí arrancó una vida nueva, llena de felicidad, lo que tú no habías tenido todavía, Pedro. Pues la verdad es que sí. El tiempo que empezamos a convivir duró 18 años, los 18 años mejores de mi vida. Bueno, pues me habla así, los mejores 18 años de mi vida, que fueron 18, cuidado, no crean ustedes que poco. Se compaginaron de maravilla. Me dice: Ramón, éramos como un matrimonio. Se hicieron su propia casa, y esos años, esos 18 años, los nombra Pedro, como acaban de escuchar, como los mejores de su vida. Ella ha sido la mujer de mi vida. Estaba realmente enamorado. 18 años y se terminó. ¿Qué pasó? Pues mira, a que después de 18 años, aquella niña que era pequeñita empezó a crecer, que siempre nos llevábamos muy bien, porque era una niña muy maja,
pero llegó un momento que se independizó y ya estaba en su casa. Ya con 23 años esta niña tuvo unos problemas y bueno, pues para solventar aquellos problemas que fueron de pareja, decidí decirle que se viniera a casa. Se vino a casa y bueno, a lo primero pues todo muy bien. Pero a los pocos meses pues empezó a perder el miedo a todo lo que había pasado, a todo lo que le había pasado a la nena, y empezaron a ir pasando cosas que yo en mi casa pues no lo veía bien. Entonces lo hablamos y dije que la niña, si quería vivir la vida, pues tenía que hacerlo en su casa, no en la mía. Y su madre dijo que no, que la niña no se iba. Y entonces el que se fue fui yo. Bueno, pues lo ha resumido perfectamente Pedro y lo ha explicado perfecto. Me dice, ella eligió a su hija y eso es lo más lícito del mundo. De manera que el que me fui yo. Era el mes de agosto del año 2010. Él se mudó a su piso de Castelldefels, donde tenía allí su piso. Siguió teniendo su contacto, en fin, pero aquello terminó. El tiempo fue pasando, llegó la edad de jubilación. ¿Qué pintaba ya allí Pedro? Eso es lo que pensó. Y dijo, me vuelvo a mi tierra, mi hija está en Valdepeñas y quiero estar cerca de los míos. Él estaba solo en Barcelona, dejó todo por ahí y volvió a su tierra querida, a Castilla-La Mancha, a Valdepeñas. Ahí se quedó con 67 años, en enero de 2012 regresa a Valdepeñas, ahí cogió un pisito, ahí comenzó a ayudar a su hija, su yerno, en esa frutería que regentan y bueno, y como me dice Pedro, está cerca de las personas que más quiere. En Valdepeñas, que es una localidad que les voy a contar, grande, bonita, hermosa, ha tenido algún intento, porque Pedro siempre se ha dado cuenta de que él es un hombre para vivir en compañía, pero no ha cuajado ninguna. Por eso hoy se pone en nuestras manos y yo le agradezco muchísimo la confianza. Pedro, como le presentaba hace un ratito Gloria, es un hombre activo, un hombre que antes de que llegara este confinamiento, esta etapa a la que vamos a ganar ya, la tenemos ahí a punto de ganar, pues iba 2 veces por semana a ayudar, como les digo, a su yerno, a cargar mercancía. Un hombre que en casa se apaña de maravilla, ¿verdad, Pedro? Sí, en casa me apaño perfectamente. Ajá, hacer de todo. No hay problema en nada. En lo que más me cuesta es la cocina. Sí, te cuesta. Pero me apaño. Y a planchas fenomenal, me han dicho. Sí, la plancha, si hay que coger la aguja también la sé coger. Mira. Puesto que en fábrica me tenía que coser, también sé hacerlo. O sea que en el piso me apaño para todo. Y esas plantas que vemos ahí detrás tuyo, estás en la terraza de tu casa, también tienes muy buena mano para las plantas, ¿verdad? Pues sí, es que he estado 30 y tantos años que hacía de jardinería, claro, piscina, y de todo en general. Al final la profesión viene bien para el día a día, ¿verdad? Sí, exactamente. Luego, pues todo esto pues viene bien porque sabes defenderte en cualquier cosa que pase. Pues bueno, Pedro resume todo esto diciendo, Ramón, quiero encontrar a alguien para compartir el tiempo libre y que nos hagamos compañía. Eso es lo que está buscando hoy Pedro, que con 74 años busca en nuestro programa En Compañía una señora, una compañera de vida sencilla, con conversación, más o menos de su edad. Si es de cerca de Valdepeñas, fenomenal. Él tiene coche, sigue conduciendo, pero bueno, siempre si es de cerca facilita las cosas. Activa, me dice Ramón, yo estoy muy ágil, si me tengo que subir a podar la rama de un árbol subo, en fin, me cuido, ni fumo, ni bebo. Y sobre todo lo que tiene ganas Pedro es de volver a hacer planes, ¿no? En cuanto acabe todo esto del confinamiento, volver a salir, volver a organizar un buen viaje, ir a bailar. Y si todo sale bien, con el tiempo llegar a convivir. Pues Pedro, te deseo muchísima suerte, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí.
A ver qué. Y por la confianza. Bueno, pues aquí tenemos el teléfono y esa es la llamada que corresponde a Pedro. Pedro, ahora mismito te presento a esta señorita, a la que le doy ya las buenas tardes. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? me llamo Carmen, Ramón. Hola, Carmen. Gracias por estar en compañía. Gracias a ti. ¿Qué tal estás? Pues ahora mismo encantada de saludarte y de hablar contigo. Bueno, pues lo mismo digo. ¿Qué tal la familia, todos los amigos, todo bien? Pues todos bien, estamos aquí en este estado que estamos complicado viviendo, pero gracias a Dios estamos todos bien. Pues mira, yo que me alegro de eso. ¿Desde dónde nos llama Carmen? Pues yo te llamo ahora mismo desde Ciudad Real. Ciudad Real. Muy bien. Perfecto. Carmen, ¿me puedes decir la edad, si eres tan amable? Sí, 67 años. 67. Pues mira, de edad estáis fenomenal. ¿Estado civil, Carmen? Pues viuda desde hace ya muchísimos años. Viuda. ¿Hijos? 3. ¿Vive alguno 3 hijos. contigo? ¿Vive alguno contigo, Carmen? No, están viviendo todos casados y con nietas en Madrid. Vale. Tengo por aquí en la ficha de Pedro. Pedro viene hoy en compañía pues con la idea de encontrar el perfil de una mujer pues activa para hacer planes cuando ya podamos hacerlos, cuando acabe todo esto. Tú encajas, me imagino, bien en todo esto, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Qué es lo que te ha gustado de este señor que tenemos en pantalla, Carmen? Pues es que me ha dado la impresión como que le conozco de antes. La sencillez de Pedro me ha parecido como cercano. Qué bonito. Eso es lo que más me ha gustado de él. Qué bonito. Oye, Carmen, ¿es la primera vez que llamas a este programa por alguien? Bueno, llamé una vez, pero hace ya mucho tiempo, y no tuve suerte de conectar con ustedes. Bueno, pues hoy lo hemos conseguido. Hoy ha sido llamar a Pedro y aquí estoy. Pues me alegra muchísimo, Carmen, porque si eres una seguidora del programa y has visto en Pedro esa posible persona para tener un compañero de vida, me has hecho la tarde feliz, de verdad. A mí también el hablar contigo. Bueno, pues con tu permiso te lo voy a presentar. Vale. Pedro, se llama Carmen, va a ser la chica que va a estar la primera en tu lista. Ahora le das las gracias por esa llamada y en privado ya, cuando te demos su teléfono, pues podrás charlar con ella. Se llama Carmen, Pedro, cuando quieras puedes hablar con ella. Hola, Carmen. Hola, ¿Qué tal? Pedro. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Pedro? Pues yo muy bien. ¿Y Cuéntame. tú qué tal llevas todo esto que está pasando? Pues un poquito regular. Bueno, porque pues me parece que ha sido una historia para nuestras vidas en la edad que tenemos que no nos merecemos esto que estamos viviendo. Bueno, pero bueno, pues mira, que... hoy gracias a esto, te estoy conociendo a ti. Bueno, pues siempre tiene que haber mirar la parte buena. Efectivamente. A ver si tenemos suerte. Como estamos cerca, Pedro, cuando quieras nos conocemos, tomamos un café, lo que quieras. Sí, yo ahora cuando ya me den tu teléfono, muy bien. Yo ya me pongo en contacto contigo. Muy bien, y Pedro. Hablaremos y iremos viendo a ver de conocernos y poquito a poco a ver. Pedro, la amistad, que es lo más bonito. Mira, el hablar, el tener ratitos para hablar, Pedro. Sí, porque es lo que yo en mi caso es lo que echar de menos, que llegas y te encierras y no tienes con quién. Muy bien. Sí. Pues encantada de saludarte. Mismo digo, encantado y ya te llamaré, ya me pondré en contacto contigo. Muy bien, Pedro, muy bien. Venga, muy bien. Muchas gracias. Un saludo, un beso, hasta luego. Me ha encantado, Carmen, ser testigo de esta conversación porque creo que es la forma que hay que hacerlo y estoy seguro que vais a tener muchas cosas en común. Te mando un beso enorme, gracias por ser de la familia En Compañía y toda la suerte del mundo. Gracias, Ramón. Un placer, Carmen. Un placer haber hablado contigo. Soy una admiradora tuya de toda la vida. Pues te lo agradezco mucho. Ojalá podamos conocernos en persona algún día aquí. Vale, un beso. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Esta es tu casa. Igual que la tuya, Pedro. Desearte muchísima suerte. Me ha encantado esta señora, me ha encantado cómo ha hablado Carmen, pero estoy seguro que en tu lista habrá más señoras. Miguel, que es tu redactor, que está haciendo teletrabajo desde casa, ahí te está echando una sonrisilla.
te hará llegar los nombres, los números de teléfono, cualquier cosa que necesites, llamas a Miguel, te pones en contacto con nosotros y aquí estamos encantados de trabajar para ti, Pedro. Es un encanto. Miguel es un encanto. Bueno, pues con el trabajo de Miguel y de toda la redacción y de todo el equipo, ojalá dentro de poco puedas estar aquí, sentado, conocernos, como digo, personalmente y charlarnos del arranque de otra vida en compañía. No lo dudes, aunque ya nos conocemos porque yo he estado allí en el público varias ocasiones. Ah, mira, has venido de público, mira. Pues Pedro, te mando un abrazo la próxima vez que seas sentado aquí en el salón. Venga, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo, hasta pronto. Venga.